Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto Garciaspe. El trazarse un plan de vida ayuda muchísimo a organizar nuestros tiempos y a conseguir lo que proyectamos hacer en nuestra vida según nuestros ideales y aspiraciones. Es tener muy claro desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Hagamos una evaluación para ver hasta dónde hemos ido cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto. Hola amigos, ¿cómo están? Este es un programa más de Tirando Barreras con sus amigos Francisco Sampieri. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, padre. Y un servidor, Padre Miguel Arcángel de Simone, que como cada semana vamos tocando diversos temas para ir tirando aquellas barreras que nos impiden encontrarnos con Dios, que nos impiden acercarnos a Cristo en su iglesia. En esta ocasión, o también tocamos temas que tienen que ver, ¿no? pues sí, de interés social y que nos ayudan inclusive a descubrir otras facetas de nuestra iglesia. Perfecto. Y bueno, y en esta ocasión tú me estabas platicando uno que quieres que toquemos en el programa de hoy, ¿verdad? Sí, padre. Pues mire, seguramente muchas de las familias que nos están viendo en Estados Unidos, pues tienen alguna persona o conocidos que fueron migrantes, ellos mismos son migrantes, o tuvieron que pues salir de su país para buscar pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es la situación actual de los migrantes y qué hace la iglesia para favorecerlos? Bueno, a la primera pregunta te voy a contestar con muy poco conocimiento, porque digo, no soy sociólogo, no he hecho estudios, sé que se han hecho muchos estudios sobre la realidad de la migración en México. De hecho, si te metes a la página de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay ahí varios estudios, inclusive algunos a nivel de maestría, otros a nivel de doctorado, sobre la realidad de los migrantes, y no solo en la UNAM, en muchas universidades del país e inclusive de Centro y Sudamérica. Eso es por un lado, ¿no? En cuanto a datos un poco más concretos. Lo que sí te puedo responder es ¿qué hace la iglesia? Perfecto. Particularmente qué hace la Iglesia de México, que es lo que a mí me toca enterarme, ¿no? Como hermano sacerdote. Bueno, pues la Iglesia de suyo, siguiendo las enseñanzas del Maestro, de siempre ejercer el amor en todas sus expresiones. Y una de estas expresiones es la de ser un buen samaritano, la de poner atención a la necesidad de mi hermano, de aquel que me encuentro en el camino de la vida. Porque ciertamente aquí es al revés. No, quienes estamos en las parroquias, en las ciudades, por donde pasan los migrantes, pues nosotros estamos en el camino. Son ellos quienes vienen de paso, a quienes vemos camino hacia buscar una mejor forma de vida para sus familias, ¿no? El llamado por muchos años sueño americano, el deseo de sacar adelante a sus familias, de ayudar a sus familias a tener una forma de vida más digna, ¿no? Sí. Al principio y en la mayoría de los hermanos migrantes, esa es la principal motivación. Me ha tocado platicar con mujeres con el corazón desgarrado que te dicen, mi hijo se quedó con sus abuelos, estoy yendo porque no hay otra forma de sacarlos adelante, porque el hombre del que me enamoré pues me dejó y me dejó con el niño. Situaciones fuertes. Situaciones muy duras, o de también padres de familia que dicen, extraño a mi esposa, extraño a mis hijos, pero lo tengo que hacer y quizá los llame después o quizá regrese. Algunos van solo por un tiempo, otros van para después llamar a los suyos. Aquí yo no me voy a centrar, y en eso te pido, y perdón amigos en casa, no me voy a centrar a juzgar si eso está bien o está mal, porque yo creo que el buscar sacar adelante a tu familia, salvar a tu familia de una situación a veces de violencia, de humillación en la que viven en algunos de sus países, esto no se juzga. Esto simplemente se comprende y se reza por ellos. No se te olvide que el mismo Jesús fue un migrante. Ajá. Órale. ¿No te acuerdas cómo, habiendo tenido María al niño, Herodes lo buscaba para matarlo? Sí, claro. ¿Y no te acuerdas cómo precisamente el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice, toma a la madre y al niño y huyan, vayan a Egipto, porque Herodes busca a tu hijo para matarlo, busca a Jesús para matarlo? Y bueno, José tomará a María y al niño y se encaminarán
a la potencia económica y militar de la época en ese lugar. En ese lugar, porque también no se te olvide que había otra potencia, que era Roma. los Estados Unidos, perdón, que era Roma. Era otro imperio militar igual, pero bueno, que era en ese entonces Roma, ¿no? Roma y Egipto. Exacto, pero bueno, Egipto seguía manteniendo su fuerza y su hegemonía un poco en la zona. En su Y territorio, bueno, ¿no? se van de migrantes y se van buen tiempo, unos añitos a Egipto. Y seguramente José, para ayudar a su familia, tuvo que haber trabajado. Nadie le mandaba depósito por Western Union o alguna cosa así, ¿no? O sea, José tenía que trabajar para poder sacar adelante a la Virgen María, para sacar adelante a Jesús. El niño pues comía, María también. Hay trabajo. ¿Permanecieron hasta que murió Herodes? Hasta que murió Herodes, y como su hijo estaba gobernando precisamente en Judea, deciden irse a la región de Galilea llamada Nazaret. Y por eso aquel que, como había anunciado el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, pues ahora después se iba a llamar Nazareno, ¿no? Jesús. Pero Genial. bueno, el mismo Jesús fue migrante. Y esto en una ocasión, en una plática sobre migración y pastoral de la movilidad humana, nos lo hacía ver un padre, un hermano sacerdote de aquí de Puebla, el padre Gustavo Rodríguez Zárate, un verdadero apóstol de los migrantes. Él me decía, Miguelito, esto es lo primero que hay que decirles, que Jesús también es hermano de ellos y que Jesús comprende el dolor y la preocupación de ellos, de darles a su familia una vida más digna, de salvar a sus familias. Claro, porque él también lo vivió, ¿no? Exacto. Y lo vivió José y lo vivió María. Ahora sí que vino a hacerse hombre en todo menos en el pecado. Exacto, vino a asumir la historia de la humanidad en todo menos en el pecado. Incluyendo la migración. Y bueno, dentro de esto también, a lo largo de todo el caminito, desde que entran por la frontera sur de México hasta que llegan a la frontera norte, y vuelvo a decirlo, no juzgamos. A nosotros nos toca la caridad cristiana de ayudarte. Y que además, como me decía la otra vez un diputado, me dice, padre, nosotros vemos bien las casas del migrante que tiene la iglesia, porque si ustedes no prestaran ese mínimo servicio de caridad, esta gente en la desesperación podría robar. Claro. Podría hacer otras cosas. Por la desesperación, no porque sean malos. Oiga, padre. Pero al tener las casas del migrante, Ok. entonces pueden llegar, descansar, comer. ¿Qué es esto de la casa del migrante? Es de lo que voy a hablar. Te decía yo, a lo largo de todo el territorio nacional, por donde pasan los migrantes, en varias parroquias hay lo que llamamos casas del migrante. Ok. Lugares en donde los fieles de la zona, siempre guiados, pastoreados, acompañados por su párroco, se organizan para darles a quienes pasan albergue, o sea, dónde dormir, dónde pasar la noche, ropa limpia, porque algunos vienen con la ropa en calidad de costra, pues Claro. por sucia. La otra vez llegó uno que literalmente parecía que sus pantalones se paraban solos, ¿no? Entonces, con la ropa muy sucia se les da ropa limpia, la oportunidad de darse un baño caliente, que puedan limpiarse, sentirse bien, en cierta forma redignificarlos. O sea, recordarles quiénes son y cuál es el motivo de su viaje, ¿no? Que no pierdan la esperanza de que pueden seguir sacando adelante a su familia, que la desesperación no los lleve al alcohol o a las drogas, ¿no? O alguna otra salida. Exactamente. Y bueno, y también se les ofrece, ya dije, hospedaje, alimentación, baño, ropa limpia. Y ¿no? por decir, en este caso la iglesia con la casa del migrante, ¿es totalmente en caridad? O por decir, ellos llegan y tienen una cuota de recuperación, No, jamás, algo jamás, así, jamás, ¿no? jamás. Nunca se les cobra. Bueno, puede que haya algún apatito, pero que no es de la iglesia, que les cobre. Pero en realidad, de hecho, por ley no lo podemos hacer. O sea, Claro. en la última reforma de ley que se hizo, pues nosotros podemos atenderlos. Lo que no podemos es lucrar con ellos, o sea, jamás pedirles un centavo por el servicio prestado. Debe ser completamente gratuito.
Obviamente ellos en responsabilidad cuando llegan ayudan, por ejemplo, a lavar los trastes que usan, a limpiar la habitación que usaron para dormir. Algunos de ellos son muy acomedidos y ayudan hasta a lavar las sábanas que usaron antes de irse, ¿no? Qué bien. Y bueno, eso es un servicio en gratitud, pero por lo que me prestaste para que yo pasara la noche. Sí, claro, Pero es a porque lo que se llega. yo pensaba, si la iglesia cobra, ¿dónde queda la No, caridad? no, jamás, Pero no. jamás, Claro. jamás. Ninguna casa que yo conozca cobra. Ni Católica. nosotros, la que tengo encomendada a mi atención, que es Casa Mambré, ni las otras casas. Entran por el sur y van siguiendo el camino de la vía del ferrocarril, al que llaman popularmente La Bestia. Y en la Bestia, arriba de los vagones, es donde ellos van. Y algunos con peligro de quedarse dormidos y caer, y entonces que el tren les pase encima. Ha habido tristes casos de personas amputadas Muy fuertes, de los claro. miembros o inclusive muertas porque o se quedaron dormidos y cayeron o lamentablemente unos grupos criminales, grupos Delictivos. malos. No digo nombres, no menciono porque la verdad no es el caso ahorita mencionar, pero sí hay gente mala, yo me atrevo a decir, pues sí, gente cruel que lucra con la necesidad de la gente, de estos pobres hermanos, y les cobran peaje por ir arriba del tren. Cantidades muy fuertes de dólares, ¿no? Sí, con tal de dejarlos, y si no, los avientan del tren. Eso a mí me parece una crueldad. Y esto no lo digo yo porque lo sepa, no me consta a mí Muy directamente, me lo han platicado hermanos migrantes. Tanto que algunos se la han pensado ya 3 veces para poder hacer este Digamos, terrible pagan viaje. su cuota, su ticket de abordaje casi, Y aunque ¿no? y me da vergüenza decirlo como mexicano, pero me lo han dicho migrantes. A veces para ellos lo más peligroso es cruzar México, más que cruzar la frontera norte. Y eso a nosotros como mexicanos nos debe jalar las orejas y decir qué está pasando. Y a la vez, si hay por ahí autoridades y demás, que seamos más humanos, que nos ayudemos más entre nosotros, que eso dará más progreso a nuestros pueblos. La corrupción todavía sigue habiendo en estados de la República, policía corrupta, autoridades corruptas, todavía sigue habiendo el crimen organizado terrible con la trata de personas, que eso es el crimen, los llamados polleros y demás. Pero bueno, después del corte seguiremos hablando qué hace la Iglesia, qué podemos hacer por los migrantes y tú que estás allá del otro lado, ¿cómo podrías ayudar? Hola, ¿qué tal amigos? Casi siempre nos cuesta mucho ser generosos, no solamente con las cosas materiales, sino con nuestro tiempo, trabajo, esfuerzo y alegría. Hoy vamos a procurar ser generosos con los demás que necesiten algo de nosotros, desde una sonrisa hasta un poco de comida o una ayuda. Amigos de Tirando Barreras, estamos de regreso en su programa y esta vez estamos tratando el tema de la migración y de la pastoral a los migrantes que la Iglesia de México y algunas otras iglesias de Latinoamérica han comenzado a ejercer, pues en atención a nuestros hermanos migrantes que van hacia Estados Unidos, hacia pues otros países, buscando una mejor calidad de vida. Y pues padre, estábamos hablando de todas estas pues desgracias que lamentablemente están ocurriendo pues con el crimen organizado y cosas por el estilo, donde pues humillan de cierta manera y exigen varias cosas a nuestros pues hermanos migrantes que van hacia... Que ya vienen en un contexto de pobreza y encima los dejan más pobres y ellos luchando por sacar adelante el sueño de su familia, el sueño americano. Bueno, y también hay que decirlo, las inclemencias del tiempo, ¿no? O sea, ahorita con las lluvias que hemos tenido con el huracán, la tormenta, esto les pega también a ellos porque los agarra en camino, ¿no? Claro. Han llegado a Casa Mambré con... El último que llegó muy grave, llegó con... No el último, hace como 6 meses nos llegó alguien con neumonía. Órale.
O No, sí sea, es fuerte. se enfermó por las inclemencias. Ahí sí ya no tanto las crueldades de los hombres, sino la misma inclemencia Neumonía. del tiempo. Qué ¿no? fuerte. Sí, lo atendió un doctor, estuvo un tiempo de más y salió adelante. Pero bueno, ¿qué ofrece la iglesia? La primera respuesta de la iglesia es una respuesta de caridad, es una respuesta de te acojo, te ayudo. Hay, por ejemplo, el proyecto en el sur de México, en Chiapas. Tú la otra vez me preguntabas, ¿no? Sobre Sí. que te habías enterado que les aventaban en bolsas comida. Despensa y comida, ajá. Comida a Mientras el tren va pasando. Mientras el tren va pasando a las personas que van arriba, ¿no? Los hermanos migrantes. A ese apostolado, que es de un conjunto de señoras, se le conoce como la patrona, porque son las patronas, las señoras, Qué las curioso, que ¿no? precisamente les avientan la comida. Ellas ven cómo juntan, a veces les ponen que un frutzi o un juguito, Pero qué a bonito veces les gesto de ponen una caridad. torta, una manzana y va para arriba. Qué bonito para gesto de que caridad tengan esto algo. de ser apostolado de una manera muy diferente y pues demasiado válida, ¿no? Otras, por ejemplo, la casa del migrante de Apizaco, bueno, se les recibe, se les da de comer. Aquí en Puebla, por ejemplo, las parroquias que tienen a pie de vía una casa del migrante o cerca de la vía serían la parroquia de la Asunción, la parroquia de San Pablo Xochimehuacán, la parroquia de San Felipe Hueyotlipan. Esas parroquias están casi a pie de vía o cerca de la vía y los migrantes pueden llegar a ellas si encuentran un apoyo, ¿no? También hay una que tiene una casa del migrante cerca de la central de autobuses. Ok. La parroquia de los desamparados tiene la de la Nueva Aurora, ¿no? Nosotros, en la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Puebla, el arzobispo nos encomendó que en el Centro Diocesano de Pastoral Juvenil, en el Calvario, abriéramos también una casa que ciertamente no está ni cerca de la vía ni cerca de la central de autobuses, pero que estamos principalmente para apoyar, soportar cuando la capacidad de recepción de las otras casas sea insuficiente. O está a tope. Nosotros, o está a tope, podamos nosotros salir al quite, recibir y ayudar a nuestros hermanos migrantes. Perfecto. A esta casa le hemos llamado nosotros Casa Mambré. ¿Tú sabes Casa por Mambré. qué Casa Mambré? Me suena a algo de la Biblia, pero no recuerdo en qué. Bueno, Mambré precisamente es el encinar de Mambré, en donde estaba Abraham hace ya algunos miles de años, estaba Abraham descansando. Me gustaría leerte el texto. Es más, ¿por qué no lo lees tú? Sirve que así te despiertas un poco. A ver, capítulo 18 del libro del Génesis. Génesis 18. ¿Hasta qué versículo? ¿Todo? No, más o menos, yo te digo. Ok, Empiézale. a ver. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la casa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nunca se te olvide decir eso cuando leas la palabra de Dios. Ok. Y bueno, muy querida familia en casa, por eso le llamamos a nuestra casa Casa Mambré, porque Abraham nos enseñó en su propia casa, en la hora más calurosa del día, cuando no tienes ganas de atender a nadie. Estaban pasando tres hombres. Ahí no dice otra cosa, eran 3 hombres. Pero Abraham corre, fíjate lo que dice, estaba sentado y se alza la vista, ve a los 3 hombres de pie cerca de él y corre desde la entrada de la carpa a saludarlos. Un ejemplo muy marcado, ¿no? Sí, y de hecho es algo hermoso porque aunque son 3 hombres, y así lo presenta el texto, Abraham les habla a ellos como uno solo. Y es más, le dice, mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, que no pases de largo, te ruego. ¿Por qué pasa esto? Algunos estudiosos de la Biblia dicen, porque Dios, a través de este episodio de Abraham,
nos ayuda a comprender que desde que nos creó a su imagen y semejanza, nos ha querido dejar entender que el camino al encuentro con el Dios verdadero pasa a través del encuentro con el prójimo, con el hermano. Y el servicio a Él, ¿no? Y ya lo dirá San Juan en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Si dices que amas a Dios a quien no ves, y no amas a tu hermano a quien estás viendo, eres un mentiroso, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué hermoso pasaje. Entonces, para amar a Dios, hay que amar al hermano. Si digo que amo a Dios, yo que soy imagen y semejanza suya, amaré a todo aquel que es imagen y semejanza suya. Amaré a mi prójimo. Y bueno, veamos qué es lo que hace Abraham por estos hombres. Está muy interesante. Dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Y entonces lo que ofrecen la mayoría de las casas del migrante es pues un regaderazo, que se puedan bañar, que se puedan asear. Ropa limpia. Primer punto. Y luego podrán descansar bajo el árbol, un lugar donde descansar. En la mayoría de las casas del migrante se ofrecen colchonetas por simple y llana higiene, ¿no? Porque algunos vienen tan cansados que no les da tiempo ni de bañarse, o llegan tan cansados que más bien caen rendidos. Y bueno, si pusiéramos colchones, al rato viene alguien que tenga un problema de piojos o algo así, y empiojas a todos los que vienen atrás de él. Claro, La se colchoneta puede generar una permite, epidemia. exacto, pues no es tanto epidemia, pero pues sí, una Sí. molestia para todos los demás viajantes. Entonces se ofrece la colchoneta porque esa permite un aseo rápido y siempre ofrecer instalaciones dignas, limpias a nuestros viajeros, a Claro. nuestros migrantes. Entonces, bueno, se ofrece un lugar donde puedan descansar. Aquí les diré Abraham, y luego podrán descansar bajo el árbol. ¿Sí? Después sigue, ya que han pasado por donde está su servidor, déjeme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Ofrecer algo de comer también es algo que ofrecen todas las casas del migrante. Perfecto. Y un punto importante, para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Como para darle ánimo. La dignificación del hermano migrante. El tener a alguien que lo escuche, alguien que lo atienda. Los últimos migrantes que pasaron, los hermanos de Salvador, pues hasta me senté a confesarlos. Qué bien. No, digo, no voy a revelar porque falta que me estén viendo en la tele y digan, el padre me está ventaneando. No, me senté a confesar a cada uno de ellos, a platicar con ellos. Y es bonito el verlos cómo se van ya con una sonrisa después de días de tragedia, de tristeza. Agradecidos, ¿no? Con Cristo y con su iglesia. Agradecidos con Cristo y con la iglesia. Ahora, un detalle. No atendemos solo a católicos, atendemos a todo hermano migrante que pasa. Porque aquí no se trata de solo los míos. Nos ha tocado hermanos cristianos, evangélicos o cristianos de otras denominaciones, que agradecidos nos dicen, no pensé que la Iglesia Católica tenía esto. Y bueno, pues nosotros también les damos la mano y decimos, y yo tampoco pensé que me fueras a dar las gracias, pero qué padre Qué que bien. podemos tomar este punto de partida de un trato humano, de un trato de amistad, Para una para relación ecuménica. reconciliarnos y llevarnos mejor, que a final de cuentas es Cristo quien nos une a los dos. Claro. Como decía el Papa Juan XXIII, no busquemos lo que nos divide, busquemos más bien lo que nos une. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que si hay familias de hermanos migrantes, investiguen en sus propios estados, en sus propias comunidades, qué casas del migrante, qué centros de atención hay, apóyenlos. O pueden buscar sobre por dónde va el camino de estos hermanos, ustedes recordarlo y ver a qué casas del migrante valdría la pena echarles la mano. Y esta sería una forma también de ser y hacer iglesia. Otro punto es favorecer los llamados programas temporales de trabajo, Claro. en donde los hermanos migrantes no se quedan, sino van, apoyan en la pizca del jitomate, de las fresas, qué sé yo, Sí, de y algún se les da fruto. la llamada visa temporal y ya regresan a sus lugares de origen con unos dólares con los cuales poder sacar adelante a su familia. Si los hermanos que ya están allá y que ya hasta tienen la nacionalidad americana ayudaran a generar cada vez más proyectos de estos, quizá podríamos ayudar a que menos familias se separaran, a que más familias también pudieran sacar adelante sin necesidad de todo este tormento, porque entonces ya no habría necesidad de pasar y Claro. sufrir tanto, sino vuelos, conexiones directas que puedan favorecerlo. Hay tantas iniciativas. Averigua también en tu estado, allá,
en la Unión Americana o en el país en donde estés escuchándonos, ¿qué puedes hacer tú por aquellos que han tenido que dejar su hogar para salir adelante? Y termino con una confesión. Yo soy hijo de migrantes. Sí, mis papás son italianos, inmigraron de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Todo para qué? Para venir a fundar una familia aquí a México y sacar adelante a sus hijos. Pues también soy hijo de migrantes y le doy gracias a Dios que hubo mexicanos que recibieron a mis papás con cariño y los ayudaron. Qué bien. Pues que Dios me los bendiga, amigos, en casa, y va desde aquí como oración final una bendición para todos ustedes allá y para todos los que nos escuchan, para que todos seamos una bendición a todo aquel que nos encuentre en el camino. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga, amigos. Que estén muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto Garciaspe. El trazarse un plan de vida ayuda muchísimo a organizar nuestros tiempos y a conseguir lo que proyectamos hacer en nuestra vida según nuestros ideales y aspiraciones. Es tener muy claro desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Hagamos una evaluación para ver hasta dónde hemos ido cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto.